¿Te has sentido alguna vez frente a puertas que no se abren por más que ores, luches o esperes, como si todo estuviera detenido y no hay forma de avanzar? Pues escúchame bien, lo que para ti parece imposible, para Dios es solo el escenario perfecto para manifestar su poder. Este no es el final. Este es el momento en que tu fe será más importante que nunca. Porque cuando todo parece cerrado, es cuando el cielo empieza a moverse. Quédate, porque estás a punto de descubrir que Dios va a abrir todas esas puertas que parecían selladas, y lo único que te pide es esto: mantén tu fe firme. Antes de comenzar este mensaje, quiero invitarte a hacer algo poderoso. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe esta frase: Señor, abre las puertas que yo no puedo abrir. Amén. No es solo una oración, es una declaración de fe. Al escribirla, estás alineando tu corazón con el cielo. Estás dejando claro que confías en el poder de Dios por encima de cualquier circunstancia. Escríbela con convicción, con esperanza, con la certeza de que el Dios de lo imposible está a punto de moverse en tu vida. Enseñanza 1. Dios abre puertas que ningún ser humano puede cerrar. ¿Te das cuenta del poder que tiene una puerta abierta por Dios? Cuando Él decide abrir algo para ti, no importa cuántas personas intenten cerrarlo. No importa si el sistema está en tu contra, si los recursos escasean o si la lógica humana dice que no es posible. Porque cuando Dios dice sí, ningún ser humano puede decir no. No estás limitado por lo que otros piensen de ti, por lo que tengas en el banco o por lo que diga tu pasado. Estás respaldado por un Dios que no necesita el permiso de nadie para bendecirte. Así como dice en Apocalipsis 3:8, He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. No dice que quizás esté abierta, ni que puede ser que otros la cierren. Dice que nadie puede cerrarla. Y cuando Dios habla, su palabra se cumple. A veces creemos que necesitamos la aprobación de los demás para avanzar. Que si alguien no nos da su bendición, su voto de confianza o una oportunidad, entonces todo se detiene. Pero Dios no trabaja bajo las reglas del hombre. Él no necesita que te elijan, que te reconozcan o que te inviten. Él te llama. Y cuando te llama, Él mismo te abre las puertas que necesitas para caminar hacia tu propósito. Esa puerta que ahora mismo parece cerrada con 1000 candados, puede abrirse en un segundo si es Dios quien decide abrirla. Y cuando Dios abre una puerta, no lo hace a medias. No deja un espacio apenas visible. Él abre completamente el camino para que puedas entrar con paso firme, sin miedo, con autoridad. Pero muchas veces somos nosotros los que dudamos. No creemos que esa puerta realmente se haya abierto. Nos quedamos mirando, esperando una confirmación humana. Pero si ya escuchaste la voz de Dios, si Él ya te ha mostrado que ese es el camino, da el paso. No esperes más validaciones. Puede que ahora no lo veas claro. Puede que todo a tu alrededor te diga que no es el momento, que no estás listo, que no tienes lo necesario. Pero recuerda que Dios no llama a los capacitados, capacita a los que llama. Y si Él abrió esa puerta, es porque ya preparó lo que hay detrás. Ya dispuso el lugar, las personas, los recursos y el tiempo exacto para que todo se alinee a tu favor. Y no te confundas, que una puerta esté abierta no significa que no habrá oposición. Muchas veces, justo cuando se abre esa gran oportunidad, aparecen los miedos, las dudas, los enemigos silenciosos. Pero la promesa no cambia. Nadie podrá cerrarla. Eso quiere decir que aunque lo intenten, aunque murmuren, aunque te critiquen o te pongan obstáculos, no tendrán éxito. Porque lo que es de Dios permanece, lo que Él inicia, lo sostiene, y lo que Él abre, nadie lo puede cerrar. ¿Sabes qué puerta necesitas que Dios abra hoy? Tal vez es una oportunidad de trabajo, una reconciliación familiar, una sanidad emocional o una salida de ese ciclo que te tiene atrapado. No busques más entre los hombres lo que solo Dios puede dar. No insistas tocando puertas humanas que solo llevan a frustración. Habla con Dios. Entrégale tu corazón.
y espera con fe, porque cuando sea el momento, Él abrirá esa puerta delante de ti, y lo hará con tanta claridad que no tendrás dudas. Este mensaje es un recordatorio para tu alma. No estás estancado, estás siendo preparado. No estás rechazado, estás reservado para algo mayor. Y esa puerta que creíste cerrada será abierta cuando menos lo esperes y nadie podrá detenerte, porque si Dios lo permite, nadie puede impedirlo. Guarda esta palabra en tu mente, repítela en tu corazón y camina con la certeza de que tienes un Dios que abre puertas que ningún ser humano puede cerrar. Y cuando lo hace por amor, por fidelidad y porque ya es el momento. Confía, avanza. No temas, porque si Él ha puesto esa puerta delante de ti, es porque también te ha dado la fuerza para cruzarla. Enseñanza 2. Nada es imposible para Dios. A veces llegas a un punto en la vida donde todo parece estar bloqueado, donde por más que lo intentas, las puertas no se abren, las circunstancias no cambian y la esperanza empieza a desvanecerse. Y es ahí, justo ahí, donde esta verdad debe abrazarte como un fuego en medio del frío. Nada es imposible para Dios. Así lo dice en Lucas 1:37. No dice algunas cosas son posibles, no dice Dios puede hacer bastante, dice nada es imposible. Ni la enfermedad, ni la deuda, ni la soledad, ni ese pasado que te avergüenza. Dios no tiene límites. Lo que tú no puedes mover con todo tu esfuerzo, con todas tus estrategias y contactos, Dios lo puede mover con una sola palabra. Él no necesita palancas, influencias o recursos humanos. Solo necesita que tú creas, porque cuando tú llegas al final de tus fuerzas, Dios apenas está comenzando a mostrar su poder. Es en tu imposibilidad donde se manifiesta su gloria. Es cuando tú dices, ya no puedo más, que el cielo responde, ahora me toca a mí. Dios no necesita tiempo, espacio ni lógica para actuar. Él creó todo eso, y está por encima de todo eso. Por eso, no te dejes engañar por lo que ves. Puede que hoy estés rodeado de problemas que parecen gigantes, pero Dios ha derribado muros con gritos, ha abierto mares con un bastón, ha alimentado multitudes con un par de panes. Lo que a ti te parece un obstáculo, para Dios es una oportunidad para mostrarte que Él sigue siendo Dios. Tu mente humana quiere entenderlo todo, quiere saber cómo, cuándo y por qué. Pero hay momentos en la vida donde no necesitas entender, solo necesitas creer, porque el milagro no viene de tu lógica, viene de tu fe. Y si Dios ha dicho que va a hacerlo, entonces créelo, aunque no tengas pruebas aún. Créelo, aunque el panorama siga oscuro. Créelo, porque su palabra no falla. Él no miente, Él no se retracta. Lo que promete, lo cumple, y lo imposible es su especialidad. Sé que a veces el corazón se cansa, que esperar desgasta, que orar y no ver respuestas duele. Pero ahí es donde la fe se vuelve real. No cuando todo está bien, sino cuando todo parece perdido, y aún así sigues creyendo. No porque veas, sino porque sabes en quién has confiado. Si hoy estás enfrentando algo que parece más grande que tú, recuerda, no tiene que ser más grande que Dios. Y no lo es. Nada lo es. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que abre caminos donde no los hay, el que llama a la existencia lo que no existe. Así que hoy, en vez de enfocarte en lo que no puedes hacer, enfócate en lo que Dios puede hacer, porque lo que tú no puedes solucionar en años, Dios lo puede transformar en segundos. Lo que tú has llorado, Él lo recoge. Lo que tú has perdido, Él lo puede restaurar. Lo que tú diste por muerto, Él lo puede resucitar. No subestimes el poder de un Dios que venció la muerte. No limites a quien no tiene límites. Deja de pensar que ya todo está perdido. Deja de repetir que ya no hay solución. Dios no ha terminado contigo. Él sigue escribiendo tu historia. Y cada imposibilidad que hoy ves es solo una página antes del milagro. Porque cuando Dios entra en escena, lo imposible se convierte en testimonio. Y lo que hoy te pesa,
Mañana será parte de tu mensaje. No estás solo, no estás olvidado, no estás acabado. Estás en las manos del Dios de lo imposible. El que abre mares, el que derriba murallas, el que rompe cadenas. Y si hoy puedes creer, aunque sea un poco, aunque sea con lágrimas en los ojos, aunque sea con la fe temblando, entonces agárrate a esa fe. Porque esa fe mueve la mano de Dios. Y cuando Dios se mueve, todo cambia. No porque tú seas fuerte, sino porque Él es fiel. No porque tú sepas el camino, sino porque Él lo está trazando para ti. Así que no renuncies, no te rindas, no digas que no se puede, porque el cielo ya habló. Nada hay imposible para Dios. Enseñanza 3. La fe firme mueve la mano de Dios. Muchas veces te preguntas por qué las cosas no cambian, por qué sientes que oras pero no ves resultados, por qué te esfuerzas pero el cielo parece callado. Y tal vez la respuesta no esté en cuánto oras, ni en cuánto haces, sino en cómo crees. Porque la fe no es solo decir que confías en Dios, es demostrarlo cuando todo te dice que no hay razón para creer. Hebreos 11:6 lo dice con claridad. Sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que sea difícil, dice que es imposible, lo que significa que la fe no es opcional, es esencial. Cuando decides mantenerte firme en la fe, incluso cuando todo parece estar en contra, estás activando el poder de Dios en tu vida. No hay nada que conmueva más al cielo que un corazón que cree aunque esté roto, que espera aunque esté cansado, que confía aunque no vea el camino. Esa clase de fe mueve montañas, no porque tú tengas el poder, sino porque Dios responde a la fe con favor. Y la fe firme es esa llave que abre puertas que para otros están cerradas. Tal vez has estado tocando puertas que no se abren, esperando respuestas que no llegan, buscando cambios que no ves. Pero, ¿cómo está tu fe? ¿Sigue intacta o se ha ido desmoronando con cada golpe de la vida? Porque la fe no se mide cuando todo va bien, sino cuando todo se complica. Ahí se revela qué tan fuerte es tu convicción. Si sigues creyendo cuando el tiempo pasa, cuando los recursos faltan, cuando los demás te abandonan, entonces estás caminando en una fe que agrada a Dios. Y Dios no ignora ese tipo de fe. Él observa cada vez que decides confiar en lugar de rendirte, cada vez que eliges orar en vez de quejarte, cada vez que te mantienes firme, aunque estés temblando por dentro. Esa fe tiene peso en el cielo, y en su tiempo Dios responde, no solo porque puede, sino porque tu constancia demuestra que confías verdaderamente en Él, que no estás buscando una solución rápida, sino una manifestación divina, y eso lo honra. La fe firme no significa que nunca dudes, significa que a pesar de tus dudas, sigues creyendo, que aunque tu mente te diga esto no tiene sentido, tu corazón le responde, pero Dios tiene el control. Es esa lucha interna donde decides cada día seguir creyendo, no porque todo esté claro, sino porque sabes quién es tu Dios. Y cuando esa clase de fe se mantiene viva, lo imposible empieza a moverse. Lo que parecía detenido comienza a fluir. Lo que estaba muerto empieza a resucitar. No te desesperes si aún no has visto el milagro. A veces Dios está probando tu fe no para castigarte, sino para formarte, para fortalecer esa parte de ti que necesita resistencia, perseverancia y carácter. Porque el milagro que viene para ti requiere una fe más madura, más profunda, más inquebrantable. Y por eso estás pasando este proceso, no para destruirte, sino para prepararte. La fe firme no se dobla ante los retrasos, no se apaga con las malas noticias, no se rompe con la espera. Al contrario, se hace más fuerte, porque sabe que no depende del calendario ni de las circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. Y si Dios dijo que lo hará, entonces lo hará. No tienes que saber cuándo ni cómo, solo tienes que mantenerte creyendo. Hoy quiero recordarte que tu constancia en la fe es la llave que abre lo imposible, que no se trata de sentir, se trata de creer, de declarar con tu vida, aunque todo diga que no, yo sigo diciendo que sí, aunque no lo vea,
yo sé que Dios lo está haciendo. Esa es la fe que agrada a Dios. Y esa es la fe que activa sus promesas sobre ti. No te rindas, no retrocedas, no dudes de lo que Dios puede hacer. Porque si sigues caminando con fe, verás puertas abrirse, cadenas romperse y promesas cumplirse. No porque seas perfecto, sino porque tu fe constante ha movido la mano de Dios. Y cuando Él se mueve, todo cambia, todo cobra sentido, todo se alinea. Así que sigue creyendo, porque tu fe está a punto de dar fruto. Enseñanza 4. Dios abre caminos en medio del desierto. Puede que hoy te sientas atrapado, como si todo a tu alrededor fuera un desierto seco, sin dirección, sin esperanza, sin señales de vida. Puede que sientas que todo se ha detenido, que estás caminando sin rumbo, que cada intento termina en frustración. Pero escúchame bien. Dios no necesita condiciones favorables para actuar. Él no depende del terreno, ni del clima, ni de las probabilidades. Porque como dice en Isaías 43:19, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. No dice que podría abrir, dice que lo hará. Y cuando Dios dice que va a hacer algo, lo hace aunque todo esté en contra. Tal vez todo a tu alrededor parece estancado. Las puertas cerradas, las oportunidades perdidas, la gente que creías que estaría ahí, ya no está. Y el panorama es tan árido que te cuesta creer que algo nuevo pueda surgir. Pero no olvides esto, el desierto no limita a Dios. Él puede crear una autopista en medio de la nada, puede levantar ríos donde solo había polvo, puede transformar una situación sin salida en un testimonio glorioso. Él no necesita condiciones, solo necesita que creas. A veces, lo que tú llamas desierto es el lugar exacto donde Dios va a manifestar su poder. Porque es ahí, en la soledad, en la escasez, en lo incierto, donde se revela como el Dios que provee, que guía, que sorprende. No es en la comodidad donde aprendes a confiar, es en el desierto. No es cuando todo está bien que creces, es cuando todo parece imposible. Porque ahí, cuando no hay caminos, Dios abre uno. Y no cualquier camino, sino uno hecho a la medida de su propósito contigo. No tienes que saber cómo lo hará, solo tienes que creer que lo va a hacer. Porque si Él prometió abrir camino en el desierto, lo hará. Aunque no veas una sola señal, aunque todo parezca cerrado, aunque te digan que ya no hay opciones, Dios no se guía por lo que ven tus ojos, Él se guía por lo que ha planeado para ti. Y si su voluntad es llevarte más allá, entonces no importa lo árido que parezca. Él hará surgir lo que sea necesario para que sigas caminando. Los desiertos también son etapas de preparación, lugares donde se purifica la fe, donde se agudiza la escucha, donde se forma el carácter. Tal vez no estás perdido, solo estás siendo preparado. Y cuando el momento llegue, vas a ver cómo ese lugar seco se convierte en el punto de partida para tu bendición. Porque donde tú solo veías soledad, Dios estaba trabajando en silencio, abriendo camino, removiendo obstáculos, preparando ríos de provisión. Puede que ahora mismo no veas más que arena, pero detrás de esa arena hay un propósito, y detrás del propósito hay una promesa. Y esa promesa viene de un Dios que no miente, que no abandona, que no se olvida de ti. Él te tiene en mente incluso cuando tú sientes que nadie te ve. Él conoce tu cansancio, tu incertidumbre, tu oración silenciosa, y ya está obrando a tu favor, aunque no lo veas aún. No permitas que el desierto apague tu esperanza, porque el mismo Dios que prometió abrir caminos es el que nunca falla. Él puede abrir puertas en muros de concreto, puede poner agua en el terreno más seco, puede cambiar tu historia de la noche a la mañana, pero quiere que lo creas, que camines por fe, no por vista, que declares con tu vida, aunque no vea el camino, sé que Dios lo está abriendo. Este es un momento para levantar la cabeza, para decirle al desierto que no tendrá la última palabra, para declarar que aunque parezca imposible, Dios va a sorprenderte, porque Él abre camino donde otros solo ven final. Él no se rinde,
Él no se atrasa. Él no improvisa. Él ya sabe cómo te va a sacar de ahí. Solo quiere que confíes. Así que sigue caminando, aunque sea con pasos pequeños, aunque sea con lágrimas en los ojos. Porque cada paso que das en fe es un paso hacia ese camino que Dios ya está trazando. Y cuando menos lo esperes, lo verás. El desierto se abrirá, y en medio de lo seco correrán ríos de vida, de provisión, de nuevas oportunidades. Porque Dios lo dijo y Dios lo va a cumplir. Enseñanza 5. Lo que hoy parece cerrado, mañana será testimonio. Hoy puedes estar atravesando un momento que no entiendes. Estás sembrando con lágrimas, luchando en silencio, haciendo lo correcto aunque nadie lo vea, y aguantando cargas que muchos ni imaginarían. Pero escúchame bien, lo que hoy parece cerrado, mañana será testimonio. Así lo dice el Salmo 126, verso 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. No es una posibilidad, es una promesa. No estás llorando en vano, no estás esperando en vano, no estás creyendo en vano. Cada esfuerzo, cada oración, cada paso de fe que das, estás sembrando algo que un día vas a cosechar. Lo que ahora se ve oscuro no se quedará así. Lo que hoy te pesa, mañana será parte de la historia que le contarás a otros para fortalecerlos. Tu fe de hoy será tu victoria de mañana. Dios no ignora tu dolor, lo recoge. No olvida tu semilla, la multiplica, y no desestima tu proceso, lo transforma en propósito. Porque así obra Dios, convierte lo roto en belleza, lo perdido en ganancia y lo cerrado en testimonio. Puede que ahora estés frente a puertas que no se abren, frente a situaciones que no cambian, frente a oraciones que parecen no ser respondidas. Pero eso no es el final, es solo una parte del proceso. Y aunque parezca que todo está en pausa, en realidad algo se está gestando en lo invisible. Dios está preparando lo que tú no puedes ver. Está ordenando piezas que aún no comprendes. Y mientras tanto, te pide que sigas creyendo. El problema es que muchas veces queremos ver el resultado antes de perseverar. Pero la fe no funciona así. La fe es caminar con los ojos del alma, cuando los ojos naturales no ven nada. Es confiar cuando todo grita que te rindas. Es seguir sembrando cuando lo único que recoges por ahora son lágrimas. Pero recuerda, esas lágrimas están regando tu tierra, y llegará el día en que brotará fruto. No cualquier fruto, sino un testimonio que glorificará a Dios. Tal vez pienses que tu historia no tiene sentido ahora, que has pasado por demasiado y no ves recompensas, que has dado todo y no has recibido nada. Pero Dios no es injusto para olvidar lo que has hecho. Cada acto de obediencia, cada noche de insomnio, cada sí que le diste a pesar del dolor, está escrito. Y cuando menos lo esperes, vendrá el tiempo de la cosecha. Porque los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán. Ese problema que hoy no entiendes será la base de un testimonio poderoso. Esa pérdida que te rompió por dentro será el terreno donde Dios construya algo nuevo. Ese no que tanto dolió será reemplazado por un sí que sobrepasará tus expectativas. Pero necesitas mantener tu fe viva. No dejes que el enemigo te robe la esperanza. No permitas que la tristeza te haga pensar que nada vale la pena. Porque lo que ahora te pesa, Dios lo usará para levantarte. Y cuando llegue ese día en que veas cumplida la promesa, recordarás este momento. Recordarás las noches de lucha, los días de silencio, las veces que pensaste en rendirte. Y entenderás por qué Dios permitió cada detalle. Porque sin proceso no hay propósito. Sin lágrimas no hay cosecha. Sin fe no hay victoria. Pero tú has creído. Y por eso vas a ver la gloria de Dios. No estás lejos del milagro, estás siendo moldeado por Él. No estás fuera del plan, estás justo en el centro del proceso. Y aunque hoy todo parezca cerrado, mañana lo contarás con gozo. Dirás, aquí lloré pero ahora canto, aquí caí pero ahora me levanto, aquí creí y Dios cumplió. Porque Él no falla,
y todo lo que hoy siembras con fe, lo recogerás con alegría. Así que sigue, aunque duela, aunque nadie lo entienda, aunque no veas el final. Porque cada lágrima derramada con fe es una semilla sagrada, y Dios mismo se encargará de que florezca, a su tiempo y a su manera. Y cuando eso suceda, tu historia no será solo tuya, será el testimonio de lo que Dios puede hacer con alguien que nunca dejó de creer. Enseñanza 6. La obediencia activa milagros ocultos. A veces estás esperando un milagro, una respuesta, una señal clara de que todo va a cambiar. Pero lo que no siempre se dice es que, muchas veces, ese milagro que anhelas está escondido detrás de una simple instrucción. La obediencia activa milagros ocultos. Así de directo. En Juan 2:5, María dijo, hagan todo lo que Él les diga. Fue una frase sencilla, pero cargada de poder. No les dijo que entendieran, ni que opinaran, ni que dudaran. Les dijo, hagan. Y cuando obedecieron, el agua se convirtió en vino. El primer milagro de Jesús no fue resultado de una gran petición, sino de una obediencia simple y total. Dios sigue actuando así. No siempre te mostrará todo el panorama, pero te dará una instrucción, a veces pequeña, otras veces incómoda, otras veces aparentemente sin sentido. Pero si la obedeces, estás abriendo una puerta en lo espiritual. Cada vez que haces lo que Él te dice, aunque no lo entiendas, aunque te saque de tu zona de confort, estás activando algo que no puedes ver, pero que ya se está moviendo en el cielo a tu favor. El problema es que muchos esperan ver antes de actuar. Quieren la seguridad, el resultado, el testimonio y después obedecer. Pero Dios no trabaja así. Él te dice, obedece primero y luego verás. Porque la obediencia es un acto de fe pura. No obedezco porque entiendo, obedezco porque confío. No camino porque vea el suelo firme, camino porque sé que Él sostiene mis pasos. Y en ese movimiento de fe es donde los milagros se revelan. Tal vez hoy Dios te está pidiendo algo que no entiendes del todo. Te está diciendo que sueltes, que perdones, que des un paso, que cierres una etapa. Y tu mente pelea con eso porque no ves el sentido. Pero lo que no sabes es que del otro lado de esa obediencia hay una respuesta que solo se activa cuando tú decides hacer lo que Él dice. No antes, no a medias, no cuando te convenga, sino cuando obedeces con el corazón dispuesto. La obediencia es la prueba más genuina de amor a Dios. No es lo que cantas, ni lo que publicas, ni lo que oras. Es lo que haces cuando nadie te ve, cuando nadie te aplaude, cuando solo Dios sabe lo que te cuesta decir sí a su voluntad. Y ese sí tiene peso en el cielo. Ese sí mueve ángeles, rompe cadenas, abre caminos, porque cuando alguien decide obedecer a Dios por encima de todo, el cielo se pone en marcha. No subestimes lo que Dios te ha pedido. Tal vez te parezca pequeño, insignificante, poco espiritual, pero en lo simple está el poder. Fue un simple hagan lo que Él les diga, lo que abrió el milagro en las bodas de Caná. Fue un simple lanza la red, lo que llevó a Pedro a una pesca sobrenatural. Fue un simple ve y lávate en el Jordán, lo que sanó a Naamán de su lepra. El milagro estaba ahí, esperando solo una cosa, obediencia. ¿Y tú, qué estás esperando? ¿Una señal más? ¿Una explicación más lógica? Tal vez ya tienes lo que necesitas, una instrucción clara de Dios que has estado postergando. No porque no la entiendas, sino porque te incomoda. Pero hoy te digo, esa obediencia es la llave. Eso que te cuesta entregar es lo que va a abrir lo que estás esperando. Esa decisión que estás resistiendo es lo que va a desatar lo que está retenido. No le tengas miedo a la obediencia. Tenle miedo a una vida sin dirección, porque cuando haces lo que Él dice, aunque no veas resultados inmediatos, estás caminando bajo cobertura, bajo propósito, bajo bendición. Y tarde o temprano, esa obediencia dará fruto. Porque Dios no se queda con nada. Cada paso que das por fe, cada instrucción que sigues aunque no tenga sentido, es una semilla de milagro que florecerá en su tiempo.
Hoy es el día de decir, Señor, aunque no entienda, obedezco. Aunque me cueste, confío. Aunque duela, lo hago. Porque si Él lo dijo, entonces vale la pena. Y cuando decidas caminar en obediencia, te sorprenderás. Porque lo que parecía imposible se abrirá. Lo que estaba oculto se manifestará. Y lo que esperabas desde hace tanto tiempo, llegará simplemente porque hiciste todo lo que Él te dijo. Enseñanza 7. Dios actúa en su tiempo perfecto, no en tu calendario. Sé que a veces esperas, oras, confías, y el tiempo pasa, y mientras tanto, parece que nada cambia, que Dios está en silencio, que el cielo no responde, que todo está detenido. Pero quiero recordarte una verdad que puede cambiar tu perspectiva por completo. Dios no actúa según tu calendario. Dios actúa en su tiempo perfecto. Como dice Eclesiastés capítulo 3, verso 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. No dice en tu tiempo, ni cuando tú lo quieras, sino en su tiempo. Y su tiempo nunca se atrasa, nunca se equivoca, y siempre llega con propósito. Lo que ahora te parece una demora, en realidad es parte del diseño. Porque Dios no solo te da lo que pides, también te prepara para sostenerlo. No se trata solo de recibir la bendición, se trata de que cuando llegue, estés listo para no perderla. La espera no es castigo, es un proceso sagrado de transformación. Es donde tu carácter se moldea, tu fe se fortalece y tu dependencia de Dios se profundiza. Porque si todo llegara cuando tú lo pides, te saltarías la parte más importante, la formación. Hay cosas que Dios no te da todavía, no porque no las tenga listas, sino porque todavía está formando algo en ti. Él sabe que si te lo entrega antes, podrías destruirlo, o eso podría destruirte. Por eso no se guía por la urgencia de tus emociones, sino por la sabiduría de su plan eterno. Porque su amor por ti es tan grande, que no te dará algo que aún no estás preparado para manejar. Y aunque ahora duela esperar, un día mirarás atrás y agradecerás que no llegó antes. Cada día de espera está cargado de propósito. Incluso cuando no lo ves, incluso cuando duele, incluso cuando crees que estás solo. Dios está trabajando en silencio, está ordenando cosas que tú ni imaginas, está moviendo personas, circunstancias, conexiones, está alineando todo para que, cuando llegue ese momento exacto, no falte nada, ni tiempo, ni recursos, ni fuerza. Todo lo hace hermoso, en su tiempo. Y claro, eso implica confiar, implica soltar tu necesidad de control, implica dejar de mirar el reloj y empezar a mirar el cielo. Porque si dependes del calendario, te vas a frustrar. Pero si confías en el cronometrista divino, vas a descansar. No porque todo esté resuelto, sino porque sabes quién tiene el control. Y Dios nunca improvisa. Él no trabaja con prisas ni con errores. Cada segundo bajo su plan tiene sentido. Sé que hay momentos en los que sientes que ya no puedes más, que la espera se hace interminable, que todo el mundo avanza, menos tú. Pero no te compares, no mires el camino de otros. Lo que Dios tiene para ti no es copia, es diseño original. Y lo que está tardando en llegar, también tardará en irse. Porque lo que viene de Dios, permanece. Así que hoy, en vez de preguntar ¿cuándo?, empieza a preguntar ¿para qué? ¿Qué quiere enseñarte Dios en esta espera? ¿Qué está formando en tu carácter? ¿Qué raíces está profundizando? Porque cuando entiendes que la espera también es parte del milagro, entonces empiezas a valorarla. Ya no te desesperas, ahora te preparas. Ya no te quejas, ahora creces, porque sabes que lo que viene será hermoso. Pero en su tiempo, no le pongas límite al Dios que no tiene límites. No lo encierres en tu agenda, no le des fechas, dale tu confianza, porque Él no necesita seguir tu cronograma para sorprenderte. Él sabe exactamente cuándo actuar, y cuando lo haga, será perfecto. Ni antes ni después, justo cuando lo necesites, justo cuando estés listo, justo cuando todo encaje.
Así que mantente firme, sigue orando, sigue creyendo, porque el hecho de que no haya llegado no significa que no vendrá, solo significa que Dios aún está trabajando. Y créeme, cuando sea el momento, lo que ahora esperas llegará con tanta fuerza, con tanta gracia y con tanta belleza que entenderás por qué tuvo que tardar. Y tu corazón repetirá con gozo lo que hoy parece lejano, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Enseñanza 8. La fe perseverante rompe muros invisibles. Hay muros que no se ven, pero se sienten, obstáculos invisibles que se levantan entre tú y lo que estás esperando. Te esfuerzas, oras, haces lo correcto, pero parece que nada se mueve, y ahí es donde muchos se rinden, justo antes de que algo suceda, justo antes del milagro. Pero hoy quiero que guardes esto en tu corazón. La fe perseverante rompe muros invisibles. Así como dice Habacuc, capítulo 2, verso 4, el justo por la fe vivirá. No dice que vivirá por vista, por lógica o por resultados inmediatos. Vivirá por fe, por esa fe que insiste, que resiste, que no suelta la promesa, aunque todo parezca estancado. Perseverar en la fe no es fácil. Es más fácil rendirse, soltar, buscar atajos, pero los que ven la gloria de Dios son los que deciden seguir creyendo, aun cuando no ven ni una señal, porque la fe verdadera no necesita evidencia, necesita convicción. Es confiar en lo que Dios dijo, incluso cuando el tiempo pasa y nada cambia. Y esa clase de fe, la que no se rinde, la que permanece, la que se mantiene firme aun cuando todo parece cerrado, esa es la que rompe los muros que el ojo humano no puede ver. Hay situaciones que se resisten no porque Dios no quiera actuar, sino porque están esperando tu fe persistente. Hay cadenas que no se rompen con una oración, sino con una fe que insiste. Hay puertas que no se abren al primer intento, sino al 10º, al 20º, al número que demuestre que no estás buscando solo una respuesta, sino que confías en el Dios que la dará. La perseverancia no es solo aguantar, es declarar cada día, sigo creyendo. Aunque no lo vea, aunque me duela, aunque no entienda, sigo creyendo. Y es justo ahí donde se activan los milagros, no cuando todo es perfecto, sino cuando todo parece perdido, pero tu fe no se rinde. Cuando sigues adorando, aunque el cielo esté en silencio. Cuando sigues sembrando, aunque no veas cosecha. Cuando sigues amando, sirviendo, esperando, sabiendo que Dios es fiel, aunque el tiempo te esté probando. Esa perseverancia espiritual tiene un peso tremendo. No es pasiva, es poderosa. Cada vez que decides no rendirte, estás haciendo temblar los muros que han estado delante de ti por tanto tiempo. Piensa en Jericó. No se cayó el primer día, se cayó después de 7 vueltas durante 7 días, y una última vuelta más larga e intensa. ¿Y qué estaban haciendo? Perseverando en fe, aunque parecía ridículo, aunque no tenía sentido, aunque la muralla seguía firme, siguieron caminando. Y cuando llegó el momento perfecto, el muro cayó. Así pasa contigo. Dios ve cada paso de fe, cada vuelta que das, cada día que te levantas creyendo. Y llegará el día en que ese muro invisible que tanto ha resistido caerá. No porque tú fuiste fuerte, sino porque nunca dejaste de creer. No subestimes el poder de una fe constante. No minimices lo que estás haciendo al seguir creyendo, porque mientras tú piensas que estás sobreviviendo, el cielo está viendo cómo tu fe está abriendo camino. Y tal vez estás a una oración de distancia, a un acto de fe más, a una noche más de perseverancia para que todo cambie. Pero si te rindes hoy, nunca lo sabrás. Por eso no abandones la fe justo antes del milagro. Dios no se mueve por emociones, se mueve por fe. Y la fe que permanece en medio de la prueba es una fe que conmueve su corazón. Él honra a los que lo honran. Y si tú lo honras con tu fe, incluso cuando estás cansado, incluso cuando tienes dudas, incluso cuando todo te grita que pares, entonces prepárate,
porque los muros caerán, las cadenas se romperán. Lo que parecía imposible se abrirá, y todo porque no dejaste de creer. Así que sigue, da otra vuelta, ora otra vez, levántate otro día más, porque tal vez justo ahora estás más cerca del milagro de lo que crees. Y ese muro que parecía eterno está a punto de caer, porque el justo por la fe vivirá. Y tú no has llegado hasta aquí para rendirte, has llegado hasta aquí para ver con tus propios ojos lo que Dios puede hacer cuando alguien decide creer hasta el final. Enseñanza 9. Dios prueba tu fe antes de mostrarte su poder. Hay momentos en los que te preguntas por qué Dios no responde todavía, por qué esa puerta no se abre, por qué todo parece estar detenido aunque tú estás orando, creyendo y esperando. Y muchas veces la respuesta está en una verdad que cuesta aceptar. Dios prueba tu fe antes de mostrarte su poder. Como lo dice Santiago capítulo 1, verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, porque para Dios no se trata solo de darte lo que estás pidiendo, sino de formar en ti lo que necesitas para sostenerlo cuando llegue. Él no trabaja a la ligera, Él edifica desde dentro. La prueba no es señal de abandono, es señal de abandono, es señal de construcción. Es en la prueba donde se revela si tu fe es genuina, si tu confianza está firme, si tu esperanza no depende de lo que ves, sino de lo que sabes, porque cualquiera puede tener fe cuando todo va bien. Pero la fe real, la que agrada a Dios, es la que resiste el fuego, la que sigue de pie cuando todo tambalea, la que se mantiene viva incluso cuando no hay respuestas inmediatas. Dios te está preparando. Tal vez no lo ves, tal vez solo sientes cansancio, frustración o confusión, pero esa prueba está puliendo tu carácter, está alineando tu corazón, está sacando a la luz cosas que no podrías ver en tiempos fáciles. La fe que no se prueba no crece. Y Dios te ama tanto que no quiere que vivas de una fe superficial. Él quiere una fe profunda, resistente, madura, una fe que no se quiebre con el tiempo, ni se debilite con los problemas. A veces, la puerta se abre después de la prueba, no antes, porque la prueba es el filtro. Dios no te está negando la bendición, te está asegurando que estés listo para ella. Porque una puerta abierta antes de tiempo puede convertirse en una carga en lugar de una bendición. Y Dios no quiere eso para ti. Él quiere que entres por esa puerta con sabiduría, con madurez, con discernimiento, y eso solo se forja en el proceso. Sé que duele esperar, sé que hay días en los que sientes que no puedes más, pero no estás solo. Dios está ahí, en medio de esa prueba, viéndote con amor, fortaleciéndote en lo invisible. Él no se ha ido, no está en silencio por descuido, está trabajando. Y lo que Él empieza, lo termina. Lo que ahora parece un obstáculo, mañana será el recuerdo de cómo tu fe fue refinada. Y cuando mires atrás, verás que cada lágrima, cada noche larga, cada oración sin respuesta inmediata, tenía sentido. No te saltes la prueba, no huyas del proceso, porque lo que Dios está haciendo en ti ahora es más valioso que lo que puedas recibir mañana. Él no solo quiere darte una victoria, quiere convertirte en alguien que vive de victoria en victoria, y eso requiere formación. La paciencia que se produce en medio de la prueba es la clave para sostener los milagros cuando lleguen, porque si no aprendes a esperar, tampoco sabrás qué hacer cuando recibas. Recuerda que Abraham tuvo que esperar años para ver cumplida la promesa. José pasó por la traición, la prisión, el olvido, antes de llegar al palacio. David fue ungido como rey, pero tuvo que huir y esconderse antes de ocupar el trono. Cada uno de ellos fue probado, y su fe fue fortalecida. Y al final, la puerta se abrió. Pero primero vino la prueba, y tú no eres la excepción. Si estás en una temporada de prueba, no es porque Dios se olvidó de ti, es porque te está formando para algo más grande, algo que ahora no entiendes, pero que más adelante agradecerás,
porque cuando finalmente veas su poder en acción, vas a entender por qué primero tenía que probar tu fe. Así que no renuncies, no dejes de creer, no te desanimes si la puerta aún no se abre. Tal vez está a punto de hacerlo. Y esta última parte del proceso es solo para afirmarte, para terminar de moldearte. Porque cuando Dios te vea listo, no solo abrirá la puerta, abrirá también una temporada completamente nueva, donde lo que sembraste en fe, lo cosecharás con gozo. Y entenderás que cada prueba valió la pena, porque preparó tu corazón para ver la plenitud de su poder. Enseñanza 10. Cuando una puerta se cierra, Dios ya tiene otra lista. A veces, cuando una puerta se cierra frente a ti, el primer impulso es pensar que algo salió mal, que perdiste una oportunidad, que fracasaste, que Dios no te escuchó. Pero lo que no siempre ves en ese momento es que ese no es un castigo, es protección, es redirección, es parte de un plan más alto que todavía no entiendes. Porque como dice Romanos capítulo 8, verso 28, todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. No algunas cosas, no solo las buenas, todas, incluso las puertas que se cierran. Cuando algo no sale como lo esperabas, no significa que Dios se equivocó, significa que Él vio algo que tú no ves, que Él sabe que, aunque tú querías entrar por esa puerta, había algo detrás que no era para ti. Y porque te ama, no te deja entrar donde no te conviene. Puede que ahora no lo comprendas, que te duela, que llores por eso, pero llegará el momento en que mirarás atrás y dirás: gracias Dios por haber cerrado esa puerta. Gracias porque no entendía, pero hoy veo que tu no fue tu manera de protegerme y de guiarme hacia algo mejor. Cada vez que una puerta se cierra, Dios ya tiene otra preparada. Él no te deja en medio del camino sin salida. Él no te frustra solo porque sí. Él es un Dios de propósito, y todo lo que permite en tu vida, lo permite con intención. Esa relación que no funcionó, ese trabajo que no se dio, esa oportunidad que parecía perfecta, pero no llegó, nada de eso fue casualidad, fue dirección. Porque su no de hoy puede ser el mejor sí de tu vida mañana. Muchas veces estás tan enfocado en lo que querías, que no ves lo que Dios está por darte. Estás mirando la puerta cerrada con tanto dolor, que no notas que, justo a tu lado, hay otra abriéndose. Y esa nueva puerta no solo será mejor, será perfecta para ti, porque estará alineada con tu propósito, con tu llamado, con tu crecimiento. Dios no te mueve de un lugar sin tener preparado el siguiente, pero para verlo, tienes que confiar, tienes que soltar, tienes que aceptar que aunque tu plan era bueno, el de Dios es mejor. La fe también se demuestra cuando agradeces por las puertas que no se abrieron. Cuando en lugar de reclamar, decides creer que si se cerró, es porque Dios tiene algo más grande. Esa fe es la que abre los caminos correctos. Esa fe es la que te da paz cuando todo parece incierto, porque sabes que no estás a la deriva, estás en las manos del que todo lo ve, del que todo lo sabe, del que jamás se equivoca. A veces, Dios cierra puertas no porque no te ame, sino porque te ama demasiado para dejarte conformar con menos de lo que tienes asignado. Él no quiere que te estanques, no quiere que te acomodes en lo que conoces, cuando tiene mucho más por delante. Y por eso, a veces duele, porque crecer incomoda, porque avanzar requiere desprenderse. Pero es en ese movimiento, en ese salto de fe, donde encuentras las verdaderas bendiciones. Si hoy estás lamentando una puerta que se cerró, quiero que recuerdes esto: Dios ya está trabajando en lo nuevo. Mientras tú lloras por lo que se fue, el cielo está preparando lo que viene. Mientras tú preguntas, ¿por qué?, Dios ya está escribiendo el para qué. Y créeme, ese para qué te hará sonreír, te hará agradecer, te hará entender, porque todo, absolutamente todo, ayuda a bien a los que aman a Dios. Confía en que el rechazo de hoy no define tu valor, que la pérdida de hoy no cancela tu propósito, que el silencio de hoy no es el final,
Es solo una pausa antes del nuevo comienzo. Y cuando esa nueva puerta se abra, lo hará con fuerza, con propósito, con claridad, y lo que parecía una pérdida se convertirá en ganancia. Porque el no de Dios nunca es vacío, siempre encierra un sí mayor, más sabio, más pleno. Así que sigue caminando. No te detengas frente a una puerta cerrada. Da la vuelta si es necesario. Ajusta tu fe. Afina tu oído. Levanta tu mirada. Porque donde tú ves un final, Dios ya escribió un nuevo inicio. Y te aseguro que será aún mejor de lo que esperabas. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluso las puertas que se cierran. Enseñanza 11. Dios siempre tiene la última palabra. A veces, las voces externas parecen tan fuertes que comienzas a dudar de lo que Dios te prometió. Hay diagnósticos que suenan definitivos, rechazos que parecen finales, puertas que se cierran con tanto estruendo que te hacen pensar que todo terminó. Pero quiero que recuerdes algo que tiene el poder de cambiar tu manera de mirar la vida. Dios siempre tiene la última palabra. Como dice en Lamentaciones capítulo 3, verso 37, ¿quién dijo que algo sucedería si el Señor no lo ha ordenado? Nadie tiene autoridad por encima de él, ni las circunstancias, ni los hombres, ni el tiempo. Si Dios no lo ha dicho, no tiene poder sobre ti. Puede que hoy enfrentes una situación que parece irreversible, un diagnóstico que te quebró, una relación que se rompió, un sueño que no se cumplió, y todo te dice que no hay vuelta atrás. Pero ahí es donde necesitas recordar quién es tu Dios, porque Él no está sujeto a lo que los hombres decidan. Él no responde a las estadísticas, no se limita por los recursos, no depende de la lógica. Si Él decide revertir lo imposible, lo hace. Si Él decide abrir una puerta que otros cerraron, se abre. Si Él dice que tu historia no ha terminado, entonces aún hay capítulos por escribir. Dios no es un observador de tu vida, Él es el autor, y el autor tiene el poder de reescribir, de restaurar, de hacer nuevas todas las cosas. Por eso, no te dejes llevar por lo que ves, porque lo visible no es toda la historia. Hay una realidad espiritual que se está moviendo a tu favor, incluso cuando parece que todo está perdido. Tal vez los hombres dijeron que no, tal vez tú mismo dijiste que no podías más. Pero si Dios aún no ha dado la última palabra, entonces no está terminado. Hay puertas que se cerraron con fuerza, y dolió, pero si se cerraron, fue con su permiso. Y si una puerta se abre, es por su orden. Nada ocurre sin su conocimiento, y eso debería darte paz, porque no estás a merced del caos, estás bajo la cobertura de un Dios soberano, uno que ve más allá, que sabe lo que necesitas incluso cuando tú no lo entiendes, uno que permite cosas no para destruirte, sino para formarte, para dirigir tu camino, para llevarte a un lugar mejor. Cuando sientas que todo se vino abajo, que tus planes no funcionaron, que perdiste el control, recuerda que Dios nunca pierde el control. Él no improvisa, Él no se confunde, Él no olvida lo que prometió. Y si aún no se ha manifestado, es porque su sí todavía está en camino, o porque su no está protegiéndote de algo que no ves. Pero lo que sea que ocurra, ocurrirá bajo su voluntad, y su voluntad es buena, agradable y perfecta. No hay palabra humana que tenga más autoridad que la palabra de Dios. No hay sentencia que Él no pueda revertir. No hay fracaso que Él no pueda usar. No hay final que Él no pueda transformar en un nuevo comienzo. Porque cuando Él habla, todo obedece. Cuando Él ordena, todo se alinea. Cuando Él declara algo sobre tu vida, nada ni nadie puede anularlo. Así que deja de temer por lo que otros dijeron. Deja de llorar por lo que se cerró. Deja de rendirte antes de tiempo, porque mientras tengas a Dios, siempre hay esperanza, siempre hay posibilidad, siempre hay un camino. No porque tú tengas fuerza, sino porque Él tiene la autoridad.
Y si aún no ha dicho que se terminó, entonces prepárate, porque algo está por comenzar. Lo que hoy parece el fin puede ser solo una pausa. Lo que hoy te duele puede ser parte del proceso que te llevará a la plenitud. No mires la escena actual como si fuera todo el guión. El autor todavía está escribiendo, y su palabra es la que tiene poder. No la opinión de otros, no tus miedos, no tus fracasos, solo su palabra permanece. Recibe esto en tu corazón. Ninguna puerta se cierra sin su permiso, ni se abre sin su orden. Confía en su tiempo, descansa en su voluntad, camina sabiendo que, aunque otros quieran poner punto final, Dios puede escribir un nuevo comienzo con solo una palabra. Porque Él, y solo Él, tiene la última palabra. Enseñanza 12. La oración persistente abre puertas celestiales. A veces sientes que has orado tanto que ya no sabes si seguir. Has pedido, buscado, tocado, y pareciera que el cielo está en silencio. Pero quiero que guardes esto en lo más profundo de tu corazón. La oración persistente abre puertas celestiales. No lo digo yo, lo dijo Jesús en Mateo capítulo 7, verso 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es una promesa directa, no es una posibilidad, es una garantía. Pero también es un llamado a perseverar, a no soltar, a seguir creyendo incluso cuando nada se mueva. La oración no es solo una rutina o una fórmula, es un acto de fe. Es tu manera de decir, Dios, aún confío en ti, aunque no vea, aunque no entienda. Cada vez que oras, estás tocando algo en lo espiritual, estás moviendo algo en lo invisible. Aunque tú no veas el efecto de inmediato, en el cielo siempre hay una reacción. Dios escucha, Dios responde, Dios actúa, pero lo hace en su tiempo, no en el tuyo. La clave está en no rendirse, en seguir orando incluso cuando tu alma se canse, incluso cuando tus ojos se llenen de lágrimas, incluso cuando la lógica te diga que no tiene sentido, porque la fe no necesita ver, necesita confiar. Y la oración persistente no se trata solo de repetir palabras, se trata de permanecer conectado con el cielo, de demostrar con cada clamor que tú crees que Dios sigue teniendo el control. Hay puertas que no se abren con una sola oración, no porque Dios sea sordo, sino porque está trabajando en tu corazón, fortaleciendo tu espíritu, enseñándote a depender completamente de Él. La espera muchas veces es una herramienta de formación. No es que no haya respuesta, es que Dios está preparando algo más grande de lo que pediste. Y para eso necesitas perseverancia, necesitas seguir orando, no solo para obtener, sino para alinearte con su voluntad. ¿Cuántas veces oramos por algo sin saber que esa oración está construyendo un puente invisible entre nosotros y la respuesta que viene en camino? ¿Cuántas veces nos hemos detenido justo antes del milagro, porque pensamos que ya era tarde, que ya no tenía caso? Pero Jesús no dijo, pidan una vez, ni toquen si es urgente. Dijo, pedid, buscad, llamad, en tiempo presente continuo. Es decir, no te detengas, no pares, no sueltes, porque mientras más insistes, más te acercas. El enemigo quiere que te rindas, quiere que pienses que tus oraciones no sirven, que Dios no te escucha, que estás perdiendo el tiempo. Pero eso es mentira. Tus oraciones son armas, tus oraciones son semillas, tus oraciones están construyendo una historia que aún no ves, pero que en el cielo ya está tomando forma. Cada vez que doblas tus rodillas, estás diciéndole a Dios, estoy aquí, sigo creyendo, no me voy hasta ver tu gloria. No te imaginas cuán cerca está la respuesta. A veces, lo único que hace falta es una oración más, una noche más de fe, una lágrima más que riegue esa promesa. No abandones ahora, no te sueltes justo cuando el cielo está a punto de abrirse, porque cuando menos lo esperes, esa puerta se abrirá, y entenderás que todas tus oraciones tenían propósito,
que cada súplica, cada silencio, cada momento de intimidad con Dios estaba escribiendo un milagro. La oración no solo cambia las cosas, te cambia a ti, te transforma, te fortalece, te sensibiliza a la voz de Dios. Y en ese proceso se abren puertas que estaban cerradas por años, puertas que nadie más podía abrir, excepto el cielo. Pero esas puertas solo se abren para los que no se rinden, para los que oran sin cesar, para los que llaman con la certeza de que alguien está del otro lado. Así que hoy te digo con el corazón, sigue orando. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuántas veces hayas llorado sin ver respuesta. Tu clamor no ha sido ignorado. El cielo te ha escuchado y la puerta se abrirá, porque si Jesús lo prometió, Él lo cumplirá. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. La respuesta está más cerca de lo que crees. Enseñanza 13. Dios responde al corazón que espera con fe. Hay momentos en los que esperar se vuelve difícil. El corazón se llena de preguntas, la mente se cansa y el alma siente el peso de los días que pasan sin ver respuestas. Pero si estás esperando en Dios, no estás perdiendo el tiempo, no estás solo, no estás abandonado. Estás en el proceso divino, porque como dice Lamentaciones capítulo 3, verso 25, bueno es Jehová a los que en Él esperan. Él es bueno, y su bondad se revela especialmente a quienes saben esperar con fe, aunque todo parezca en pausa. Dios responde al corazón que espera, no al que espera con impaciencia o queja, sino al que espera con fe. Ese tipo de espera no es pasiva, no es resignación, es una espera activa, confiada, cargada de expectativa, sostenida por la convicción de que Dios no miente y que aunque tarde, su promesa siempre llega. La fe paciente no será avergonzada, porque el que espera en Dios jamás será defraudado. Muchas veces, lo que más cuesta no es creer que Dios puede hacerlo, sino mantener esa fe cuando el tiempo pasa y todo sigue igual. Pero es ahí donde la fe madura, es ahí donde tu carácter se forma, es ahí donde aprendes que no todo depende del reloj, sino del corazón con el que esperas, porque no se trata solo de cuánto esperas, sino de cómo lo haces. Y Dios honra a los que esperan en Él sin perder la confianza, sin soltar la esperanza, sin dejar que la duda apague su fe. Dios ve tu espera, ve tus noches largas, tus oraciones silenciosas, tu lucha interior, y aunque no lo parezca, Él está obrando, está ordenando cosas que todavía no comprendes, está preparando el escenario perfecto, está moldeando tu interior para que cuando llegue la respuesta, no solo recibas la bendición, sino que también tengas la madurez para sostenerla, porque no se trata solo de llegar al destino, sino de estar preparado para habitarlo. Si hoy estás esperando algo de Dios, quiero decirte que no estás en el olvido, estás en el taller. Y en ese lugar, aunque a veces duele, se forjan las personas que caminan por fe y no por vista. Dios no se tarda, Dios afina, no se retrasa, perfecciona. Y si te está haciendo esperar, es porque lo que viene vale la pena. Porque lo que viene no será cualquier cosa, será justo lo que necesitas, justo cuando lo necesites. La fe paciente no es débil. Al contrario, es una de las expresiones más fuertes de confianza, porque mientras todos quieren resultados inmediatos, el que espera con fe sabe que lo eterno no se construye con prisas, que lo sólido lleva tiempo, que lo verdadero no se da en automático. Por eso, esa fe no será avergonzada, porque está anclada en aquel que nunca falla, en aquel que cumple todo lo que promete, en aquel que transforma la espera en testimonio. Recuerda que Sara esperó, que José esperó, que José esperó, que David esperó. Ninguno de ellos recibió su promesa de inmediato. Todos fueron procesados, todos pasaron por desiertos, todos fueron tentados a rendirse, pero todos vieron la fidelidad de Dios. Y lo que un día les pareció una demora, terminó siendo la plataforma de su propósito.
y contigo será igual. Lo que hoy parece un retraso, mañana será parte del testimonio que Dios está escribiendo contigo. Así que no sueltes tu fe, no cedas a la desesperación, no dejes que la impaciencia robe lo que el cielo ya preparó para ti. Si sigues esperando con fe, verás. Si sigues creyendo, recibirás. Y cuando llegue el día, porque llegará, entenderás por qué Dios te hizo esperar. Porque su tiempo no solo es perfecto, es hermoso. Y porque Él es bueno con los que en Él esperan, no solo verás la respuesta, también experimentarás su bondad en cada detalle. Dios responde, pero responde en su tiempo, a su manera, y con una fidelidad que nunca falla. Y si tu corazón sigue esperando con fe, ten por seguro que su respuesta no tardará, porque para los que esperan en Él, siempre hay recompensa, siempre hay propósito, y siempre hay victoria. Enseñanza 14. Tus límites no son los límites de Dios. Sé que a veces sientes que has llegado al límite, que hiciste todo lo que estaba en tus manos, que oraste, que te esforzaste, que esperaste, y aún así parece que nada sucede. Y ahí, en ese punto de cansancio y frustración, puede que te preguntes, ¿será que ya no hay más? Pero hoy quiero decirte algo que necesitas recordar con todo tu corazón. Tus límites no son los límites de Dios, porque como dice Efesios capítulo 3, verso 20, y a aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos, Él no está limitado por lo que tú no puedes. Él no está limitado por lo que tú no entiendes. Dios no opera según tu capacidad, sino según su poder. Él no necesita tu lógica para abrir lo sobrenatural. Donde tú ves un muro, Él ve una oportunidad. Donde tú dices, es imposible, Él dice es perfecto para un milagro. Él no se rinde porque tú estás agotado. Al contrario, cuando llegas al final de tus fuerzas, es cuando Él empieza a moverse con toda su gloria. Porque es ahí, justo en tu debilidad, donde su poder se perfecciona. Tú mides la vida con lo que puedes controlar, entender o planificar. Pero Dios no tiene medida, no piensa en pequeño, no actúa limitado por las condiciones humanas. Si Él promete algo, no necesita que todo esté alineado según tu perspectiva. Él solo necesita que confíes, porque su forma de obrar siempre va más allá de lo que puedes imaginar. No se trata de tu experiencia, tu educación, tus recursos o tus contactos. Se trata de su soberanía. A veces nos acostumbramos tanto a vivir dentro de nuestros propios límites que olvidamos que estamos conectados a un Dios ilimitado. Un Dios que multiplicó panes donde solo había escasez, que abrió mares donde no había salida, que resucitó muertos cuando ya no había esperanza. Ese mismo Dios sigue obrando hoy, y lo hace no porque entiendas cómo, sino porque crees que Él puede. Si todo dependiera de lo que tú puedes hacer, entonces no necesitarías fe, pero la fe comienza justo donde terminan tus fuerzas, justo cuando ya no sabes cómo avanzar, justo cuando la lógica dice que no hay forma. Es ahí donde Dios interviene con su poder, y lo que para ti era el límite, para Él es el punto de partida, porque Él puede hacer mucho más de lo que pides y aún más de lo que puedes imaginar. Por eso no te desanimes si tu realidad no parece suficiente. Dios no necesita suficiente para actuar. Él creó el universo de la nada. No necesita materia prima, solo necesita que creas, que no pongas tus ojos en lo limitado que tienes, sino en lo ilimitado que es Él. Que no te detengas en lo que no puedes controlar, sino que avances con la seguridad de que Él sí puede. No pongas a Dios dentro de los márgenes de tu mente. No limites su poder con tus dudas. No frenes tu propósito por lo que tus ojos naturales ven. Recuerda que lo sobrenatural no necesita lógica, necesita fe. Y si Él dijo que lo hará, entonces lo hará. Aunque no veas el camino, aunque no tengas los medios, aunque no sepas cómo, Él hará mucho más en su forma y a su manera. Tal vez tú solo pediste sobrevivir, y Dios quiere hacerte prosperar. Tal vez tú solo buscabas una salida,
y Dios ya preparó una promoción. Tal vez tú solo querías un consuelo, y Dios tiene una restauración completa. No te conformes con poco cuando sirves a un Dios que hace mucho más. No reduzcas tus expectativas cuando estás en manos del Todopoderoso. Así que hoy, en vez de mirar tus límites, mira su grandeza. En vez de decir, no puedo más, dice que Dios sí puede. En vez de rendirte por lo que no entiendes, adora por lo que Él está a punto de hacer, porque tu capacidad tiene fin, pero su poder es infinito. Y cuando dejas de depender de ti y empiezas a confiar en Él, lo imposible deja de ser una barrera y se convierte en el escenario perfecto para su gloria. Tus límites no detienen a Dios, solo preparan el terreno para que Él se glorifique. Así que no tengas miedo de llegar al final, porque ahí es donde comienza lo extraordinario. Enseñanza 15. Lo que parecía cerrado para siempre puede cambiar en un instante. Hay situaciones que te hacen creer que ya no hay vuelta atrás. Puertas que estuvieron cerradas tanto tiempo que empezaste a pensar que así se quedarían para siempre. Oportunidades perdidas, caminos bloqueados, sueños archivados porque la vida no los permitió, y con el tiempo aceptaste que eso ya no era para ti. Pero quiero que escuches bien esto: lo que parecía cerrado para siempre puede cambiar en un instante, porque cuando Dios decide moverse, no necesita tiempo, solo necesita un momento. Y cuando Él interviene, como dice en Hechos capítulo 16, verso 26, al instante fueron abiertas todas las puertas. No fue poco a poco, no fue en parte, no fue según una lógica humana, fue al instante. Así es como actúa Dios. Él no está limitado por relojes, ni calendarios, ni condiciones. Cuando su poder se manifiesta, todo cambia de golpe. Lo que estaba detenido empieza a fluir, lo que estaba roto empieza a sanar, lo que parecía perdido empieza a ser restaurado. Y lo más impactante es que muchas veces sucede cuando menos lo esperas, cuando ya habías soltado, cuando pensabas que todo estaba terminado, cuando ya ni siquiera estabas pidiendo, pero tu fe seguía ahí, escondida, silenciosa, fiel. Dios no necesita largos procesos para obrar un milagro. Él puede hacerlo en segundos. Puede revertir años de dolor en una palabra. Puede transformar una situación en ruinas en una promesa cumplida. Lo que pasa es que nos acostumbramos tanto a vivir en el ritmo del mundo que olvidamos que servimos a un Dios que no se mueve por lógica, sino por propósito. Y cuando ese propósito se activa, ni el tiempo ni las circunstancias pueden detener lo que Él ha decidido hacer. Tal vez estás viviendo una etapa donde todo parece cerrado, donde los esfuerzos no rinden fruto, donde las oraciones parecen no tener eco, donde tus días están marcados por el silencio y la rutina. Pero ese escenario que ahora te agota puede ser el mismo escenario donde Dios desate su gloria, porque Él tiene el poder de cambiar todo en un instante. No necesitas entender cómo, solo necesitas creer que Él puede. No pierdas la esperanza por cuánto tiempo ha pasado. Dios no se olvida. No está en silencio porque te haya abandonado. Está obrando en lo invisible, preparando el momento exacto para abrir esas puertas. Y cuando llegue ese momento, no será con lentitud ni a medias. Será como dice la Escritura, al instante, porque cuando el cielo se abre, la tierra obedece. A veces, Dios permite que una puerta permanezca cerrada por un tiempo, no para castigarte, sino para posicionarte, para que crezcas, para que madures, para que dependas solo de Él. Porque hay bendiciones que solo puedes sostener después de haber sido procesado. Y cuando ese proceso se completa, no hay fuerza en la tierra ni en el infierno que pueda detener lo que Dios ya ha ordenado. Piensa en Pablo y Silas, encarcelados, atados, sin salida. Pero en lugar de rendirse, adoraron. En lugar de quejarse, alabaron. Y fue en medio de esa alabanza, no después de un plan perfecto, sino en medio de una prisión, que Dios actuó.
Un terremoto sacudió los cimientos y al instante todas las puertas se abrieron. Esa es la clase de intervención divina que puede ocurrir también en tu vida. Tal vez tú no estás en una cárcel física, pero sí emocional o espiritual. Y aunque parezca que no hay forma de salir, Dios sigue siendo especialista en abrir lo que parece cerrado para siempre. No necesitas ver señales, solo necesitas fe. Porque cuando Dios decide actuar, lo hace de tal manera que no quedan dudas, fue Él, solo Él. Así que no te desanimes, no renuncies a tu oración, no declares que es tarde, porque lo que hoy parece imposible puede ser la plataforma perfecta para que Dios te sorprenda. Y cuando menos lo imagines, vas a ver puertas abrirse, respuestas llegar, oportunidades renacer, y no será lento ni forzado, será al instante. Porque así actúa el Dios que todo lo puede. Y si Él lo hizo antes, lo puede hacer contigo también. Solo cree, solo espera, solo adora, porque ese instante está más cerca de lo que piensas. Enseñanza 16. Dios honra a los que no se rinden. Sé que no ha sido fácil. Sé que han habido días donde todo en ti gritaba que ya era suficiente, que ya no podías más, que lo mejor era soltar, rendirse, dejar de intentar, pero no lo hiciste. Te mantuviste, aunque temblando, aunque con lágrimas, aunque a veces con más preguntas que respuestas, no te rendiste, y eso no pasó desapercibido, porque Dios honra a los que no se rinden. Como dice en Santiago capítulo 1, verso 12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, no el que nunca fue probado, sino el que decidió quedarse, resistir, confiar, aun en medio del fuego. Hay algo que se activa en el cielo cuando decides seguir creyendo en medio del dolor, cuando no ves resultados, pero aún así dices, Dios, confío en ti. Eso tiene un peso eterno. Porque la fe verdadera no se prueba en los momentos buenos, sino en los momentos en los que todo parece estar al revés. Y si sigues de pie, si sigues orando, si sigues esperando, es porque dentro de ti hay una fe que el mundo no puede romper. Y esa fe es semilla de milagros. La persistencia en la fe no es una muestra de terquedad, es una evidencia de confianza. Es decirle al cielo, sé que no entiendo lo que pasa, pero sé quién eres tú. Es vivir con la certeza de que Dios no ha terminado, aunque todo a tu alrededor te diga que es el final. Porque mientras tú estás luchando, Dios está obrando, y cada paso que das con fe en medio de la prueba está construyendo un camino hacia la victoria. Dios no premia el talento, ni la perfección, ni la apariencia. Él honra la perseverancia. Él bendice al que no se rinde, al que vuelve a intentarlo una vez más, al que cae y se levanta, al que sigue esperando cuando todos ya dejaron de creer. Porque esa persistencia no es natural, es espiritual. Viene de una fuente que el mundo no puede comprender. Viene de un Dios que promete estar contigo en medio de todo, incluso cuando tú sientes que estás solo. Cada lágrima que has derramado con fe ha sido recogida. Cada oración que salió de tu boca con dolor ha sido escuchada. Cada día que decidiste seguir adelante ha sido contado. No hay nada que hayas vivido en obediencia a Dios que haya sido en vano. Él ve el corazón que no se rinde, y en su tiempo lo honra. No porque lo merezcas por esfuerzo humano, sino porque su fidelidad responde a tu fe. Tal vez estás en una de esas etapas donde lo has dado todo, y todavía no ves el fruto. Pero ese es precisamente el terreno donde nacen los milagros, donde lo único que sostiene tu esperanza es saber que Dios es bueno y que lo que ha prometido lo cumplirá. Y si hoy estás cansado, si sientes que tu fuerza está llegando al límite, recuerda que no se trata de cuánto puedes tú, sino de cuánto puedes confiar en Él. Dios no se olvida del que persevera. Puede que no veas nada hoy, pero eso no significa que nada esté pasando. Puede que todo luzca igual por fuera, pero dentro del plan de Dios hay puertas abriéndose,
caminos formándose, respuestas alineándose, y todo se está moviendo porque tú decidiste no rendirte, porque tu fe sigue sembrando en lo invisible, lo que muy pronto verás manifestado en lo visible. Y cuando llegue ese día, cuando todo por fin cobre sentido, entenderás que la espera valió la pena, que no fue una pérdida de tiempo, sino un proceso de transformación. Y tu historia será testimonio para otros, porque mostrarás que no es fácil, pero es posible, que sí se puede resistir, que sí se puede perseverar, que sí se puede creer hasta el final. Dios honra al que no se rinde. Él respalda al que lo busca con todo el corazón. Y si tú has llegado hasta aquí, no es para rendirte ahora, es porque estás más cerca que nunca. No bajes los brazos, no sueltes tu fe. Lo que estás esperando está en camino, y cuando llegue, no será pequeño, será grande, será hermoso, será respuesta. Será honra para el corazón que nunca dejó de confiar. Enseñanza 17. No te enfoques en la puerta cerrada, sino en el Dios que la puede abrir. Hay momentos en los que una puerta se cierra con tanta fuerza que todo dentro de ti se paraliza. Lo intentaste con todo, diste lo mejor de ti, hiciste todo lo posible y aún así no se dio. Y entonces tus ojos se quedan fijos en esa puerta cerrada, en el dolor, en la pérdida, en lo que no fue, en lo que no salió. Pero hoy quiero invitarte a hacer algo que puede cambiar por completo tu perspectiva. No te enfoques en la puerta cerrada, enfócate en el Dios que la puede abrir. Como dice el Salmo 121, verso 1, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Tu ayuda no viene de una puerta, viene de Dios. Tu salida no depende del hombre, depende del cielo. Es tan fácil perder la mirada espiritual cuando estamos atrapados en una situación difícil. Te llenas de ansiedad, de preguntas, de frustración, y cada vez que miras hacia esa puerta cerrada, tu fe se debilita un poco más. Te olvidas de quién eres, de quién está contigo, de lo que Dios ha hecho antes. Pero cuando levantas la mirada y dejas de enfocarte en lo que se cerró, y empiezas a mirar al Dios que abre caminos donde no los hay, todo empieza a cambiar. No porque la situación cambie de inmediato, sino porque cambia tu manera de enfrentarlo. Una puerta cerrada no es el final de tu historia. Es solo una pausa, un redireccionamiento, una oportunidad para confiar de verdad. A veces, Dios cierra una puerta no porque quiera frustrarte, sino porque quiere llevarte a una mejor. Pero mientras sigas con la vista clavada en lo que no funcionó, no podrás ver lo nuevo que Él tiene preparado. Y lo nuevo de Dios no se ve con los ojos naturales, se ve con los ojos de la fe. Es ahí donde entra la decisión más poderosa, levantar tu mirada, cuando decides dejar de mirar lo que perdiste y comienzas a mirar lo que Dios puede hacer. Das un paso de fe. Le estás diciendo al cielo, yo no entiendo todo, pero confío en ti. No veo la solución, pero sé que tú la tienes. No sé cuándo ni cómo, pero sé que tú puedes abrir lo que ahora mismo está cerrado. Esa fe es la que mueve montañas. Esa fe es la que abre puertas que ni tú sabías que existían. Esa fe es la que cambia destinos. Dios no necesita que entiendas todo, necesita que confíes. Él no te pidió que controlaras la puerta, solo que creyeras en Él, porque no se trata de tus recursos, se trata de su poder. Y su poder no tiene límites. Puede abrir una puerta en el momento más inesperado. Puede cambiar una situación en un segundo. Puede darte una salida justo cuando pensabas que todo estaba perdido. Pero antes de que eso pase, Él necesita que levantes la mirada. El salmista no dijo, buscaré mi ayuda en la puerta. Dijo, alzaré mis ojos a los montes. Esa es la clave, saber que tu socorro, tu respuesta, tu victoria, no vienen de lo que está a tu alcance, vienen de Dios, del que no falla, del que nunca llega tarde, del que siempre cumple. Y cuando Él abre una puerta, nadie puede cerrarla. Así que deja de poner tu atención en lo que ya no fue. Deja de lamentarte por lo que no salió como planeaste. Deja de mirar lo cerrado con desesperación y empieza a mirar al cielo con fe.
Porque si Dios permitió que esa puerta se cerrara, es porque algo mejor está en camino, y no lo verás con lamento, lo verás con fe. Dios es especialista en abrir lo imposible, en levantar lo que parecía muerto, en restaurar lo que parecía perdido, pero necesita que tu mirada esté en Él, no en la circunstancia, porque donde otros ven un muro, Él ve un camino, donde tú ves un fin, Él ve un nuevo comienzo, y ese nuevo comienzo empieza cuando decides confiar más en el Dios que abre puertas, que en la puerta que se cerró. Enseñanza 18. Dios ve lo que tú no ves detrás de la puerta cerrada. Sé que hay momentos en los que una puerta cerrada duele más que una herida visible. Te preparaste, lo diste todo, confiaste, oraste, y de pronto se cerró. Y ahí quedaste tú, con el alma llena de preguntas, con la esperanza hecha pedazos, sin entender por qué. Pero aunque no lo veas aún, aunque tu corazón no lo comprenda del todo, hay una verdad que lo cambia todo. Dios ve lo que tú no ves detrás de la puerta cerrada. Como dice Isaías capítulo 55, verso 8, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Tú ves un no, Él ve una redirección. Tú ves una pérdida, Él ve protección. Tú ves un obstáculo, Él ve la antesala de algo mejor. A veces te aferras tanto a una idea, a una persona, a un plan, que cuando no se da, sientes que perdiste una parte de ti. Pero lo que no sabes es que Dios, en su sabiduría infinita, cerró esa puerta no para castigarte, sino para cuidarte. Él ve el futuro, tú no. Él conoce lo que hay detrás, tú solo ves la superficie. Y si aún no se ha abierto esa puerta por la que tanto has clamado, es porque Dios está haciendo algo mejor, algo que tú todavía no entiendes, pero que mañana agradecerás con lágrimas en los ojos. Lo que tú llamas interrupción, Dios lo llama redirección, porque Él no te niega algo para dejarte vacío. Él cierra una puerta porque hay una que lleva directamente a su propósito. Y muchas veces ese propósito no está donde tú pensabas. Por eso, Él tiene que intervenir. Tiene que sacarte del lugar donde te estabas acomodando, incluso si eso duele, incluso si eso rompe tus planes. Porque sus pensamientos no son como los tuyos, son más altos, son eternos, y siempre buscan tu bien, aunque al principio no lo parezca. Cuando Dios cierra una puerta, no lo hace por impulso, lo hace con intención, porque detrás de ese cierre hay cosas que Él quiere enseñarte: paciencia, fe, discernimiento, dependencia total de Él. Cada vez que una puerta se cierra, hay un movimiento en el cielo que está preparando el escenario perfecto para ti. Pero para verlo, necesitas dejar de mirar con ojos naturales y empezar a ver con ojos espirituales. Necesitas recordar que lo que tú no entiendes hoy, Él ya lo vio desde siempre. Y sí, sé que hay silencios que duelen, oraciones sin respuesta que parecen ignoradas, planes que se desploman delante de tus ojos, pero no es el final, es el principio de algo más grande, porque si Dios te dijera todo lo que está haciendo mientras tú esperas, tu corazón no lo resistiría. Por eso, te invita a confiar, a creer que si Él cerró esa puerta, es porque la que va a abrir será aún más gloriosa. Dios nunca llega tarde, ni comete errores. Y si algo no se dio como esperabas, no es porque tu fe falló, sino porque su plan es mejor. Su plan no necesita tu aprobación, solo tu disposición. No necesita tu entendimiento, necesita tu confianza. Porque Él no te guiaría hacia una puerta que termina en ruina. Él te guía hacia lugares de plenitud, aunque el camino pase primero por una negativa. Deja de preguntarte ¿por qué se cerró? Empieza a preguntarte ¿qué quiere enseñarte Dios en este proceso? Porque cada no que viene de Él está impregnado de amor. Cada silencio tiene una razón. Cada pausa es una preparación. Y aunque ahora veas una puerta cerrada, muy pronto verás una que se abrirá con tanta claridad, con tanta paz, con tanta gracia, que sabrás que solo podía haber sido Él.
Así que no te frustres por lo que no se dio. No te detengas frente a una puerta cerrada. No tomes el silencio como ausencia. Dios está obrando, está viendo lo que tú no puedes ver, está protegiéndote de lo que tú no sabes, y está preparando algo que superará todas tus expectativas. Porque cuando se abra la puerta correcta, todo lo que ahora no entiendes tendrá sentido. Y dirás con certeza, gracias Dios por haber cerrado esa puerta, gracias porque tus pensamientos son mejores que los míos. Enseñanza 19. El momento de Dios puede parecer tarde, pero llega justo a tiempo. A veces pareciera que Dios se tarda, que el tiempo pasa, que las fuerzas se agotan, que ya diste todo de ti y aún no hay respuesta. Has orado, esperado, creído, y sin embargo todo sigue igual. Y en medio de esa espera, tu corazón empieza a llenarse de preguntas. ¿Será que Dios me olvidó? ¿Será que no me escucha? ¿Será que ya es tarde? Pero hoy quiero recordarte algo que lo cambia todo. El momento de Dios puede parecer tarde, pero siempre llega justo a tiempo. Y cuando tú ya no puedes más, es ahí donde Él empieza a actuar con todo su poder. Como dice Éxodo capítulo 14, verso 14, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Esa es la clave. Dios no necesita que tú lo resuelvas todo. Él necesita que confíes, que esperes, que te quedes tranquilo sabiendo que Él está peleando por ti. Aunque no lo veas, aunque todo a tu alrededor grite lo contrario, aunque el reloj te diga que ya se acabó el tiempo, el cielo no se rige por tus horarios. Dios llega cuando tiene que llegar, ni antes ni después. Y cuando llega, llega con poder. Piensa en ese momento en el que el pueblo de Israel estaba frente al Mar Rojo. Detrás de ellos, el ejército de Faraón, delante, un mar imposible de cruzar. Todo parecía perdido. Y justo ahí, cuando ya no había forma, cuando la lógica decía que no había salida, Dios actuó, abrió el mar. No antes, no cuando empezaron a huir, no cuando se asomó el peligro. Lo hizo cuando ya no había otra opción. Porque Dios espera al momento perfecto, ese en el que no queda duda de que fue Él quien intervino. Y así actúa también contigo. Él sabe cuándo intervenir. Él conoce tus límites, conoce tus lágrimas, tu cansancio, tu entrega. Y cuando ve que ya no puedes más, que llegaste al final de tus recursos, entonces Él se manifiesta, porque es en tu debilidad donde se perfecciona su fuerza. Es cuando tú ya no puedes controlar nada, cuando su soberanía se vuelve más evidente. No porque le guste verte en apuros, sino porque quiere que aprendas a descansar en su fidelidad. El problema es que a veces queremos que Dios se mueva según nuestro calendario. Le ponemos fechas, le damos plazos, le decimos cómo y cuándo debe hacerlo. Pero Él no trabaja así. Él no responde al pánico, responde a la fe. Y si hoy parece que está en silencio, no es porque no esté obrando, es porque está esperando el instante exacto en el que su gloria será más evidente, donde no quedarás confundido, sino sorprendido por su poder. Lo más hermoso de confiar en el tiempo de Dios es que cuando Él actúa, todo se alinea. Lo que parecía imposible se acomoda, lo que estaba cerrado se abre, lo que estaba perdido se recupera, y no con esfuerzo humano, sino con gracia divina. Porque cuando Dios decide obrar, nada puede detenerlo, ni el enemigo, ni las circunstancias, ni el tiempo. Su voluntad se cumple, y se cumple a su manera. Así que si hoy sientes que ya no puedes más, si piensas que ya es tarde, si te preguntas por qué Dios no ha actuado todavía, recuerda esto: Él está peleando por ti, aunque tú no lo veas, aunque parezca que nada cambia. Él está moviendo piezas, preparando caminos, tocando corazones, y en el momento perfecto, todo se desatará, no por tu esfuerzo, sino por su fidelidad, no por tu mérito, sino por su promesa. Confía, descansa, no te desesperes por el tiempo que ha pasado.
Dios no llega tarde, Él llega justo cuando lo necesitas, cuando tu corazón está listo, cuando tu historia está lista para un nuevo capítulo. Y cuando eso suceda, vas a entender por qué no lo hizo antes, porque su tiempo es perfecto. Y cuando Dios pelea por ti, solo te queda estar tranquilo, porque la victoria ya está asegurada. Enseñanza 20. Tu fe activa la manifestación de lo sobrenatural. Hay momentos en los que todo a tu alrededor parece decirte que no va a suceder, que las circunstancias no son favorables, que no hay recursos, que es demasiado tarde o que simplemente no tienes lo que se necesita. Pero en medio de ese escenario natural, Dios te recuerda una verdad que lo cambia todo. Tu fe activa la manifestación de lo sobrenatural. Como dijo Jesús en Marcos capítulo 9, verso 23. Todo es posible para el que cree. No dice que algunas cosas, no dice que depende del lugar o de la situación. Dice que todo es posible si puedes creer. La fe no es un sentimiento, no es un impulso emocional. Es una decisión constante de creer aunque no veas, de caminar aunque no entiendas, de hablar como si ya tuvieras lo que aún estás esperando. Porque la fe no espera que la puerta se abra para celebrarlo. La fe celebra como si ya estuviera abierta. La fe no necesita ver para avanzar. Necesita confiar en que Dios está obrando incluso cuando todo lo visible grita que no. Dios se mueve por la fe, no por la desesperación. Él responde a los que confían, a los que se atreven a creer sin tener garantías visibles. Porque esa es la esencia de lo sobrenatural, que rompe la lógica, que supera las leyes humanas, que interviene donde tú ya no puedes hacer nada más. Pero para verlo manifestarse, necesitas fe. Una fe que no se dobla, que no se rinde, que no se apaga con el tiempo. Una fe que declara con certeza, no sé cómo, pero sé que Dios lo hará. Cree hoy como si la puerta ya se hubiera abierto. No porque estés jugando a la fantasía, sino porque estás alineando tu corazón con el cielo. Estás declarando que tu confianza no está en los resultados visibles, sino en el Dios que tiene el poder de cambiarlo todo en un instante. Y cuando tu fe sube, el cielo responde, porque la fe es la llave que abre lo eterno sobre lo temporal, lo divino sobre lo humano. Hay cosas que están listas en el mundo espiritual, pero están esperando que tú actives tu fe. No que repitas oraciones por rutina, sino que creas con todo el corazón, que te levantes con una actitud diferente, que hables diferente, que camines diferente, porque la fe verdadera se ve. Se nota en cómo decides avanzar, incluso cuando no ves un camino claro. Se nota en cómo decides adorar, incluso en medio del dolor. Se nota en cómo hablas vida, cuando todo a tu alrededor parece muerte. Y es esa fe la que Dios honra, esa fe que resiste las dudas, que ignora las voces negativas, que se mantiene firme en medio de la tormenta. Esa fe que no necesita señales para seguir adelante, porque sabe que el Dios que prometió es fiel para cumplir. Y cuando esa fe se activa, el cielo se mueve. Lo que parecía estancado se libera, lo que parecía imposible se convierte en testimonio, porque Dios no miente, y si dijo que todo es posible para el que cree, entonces lo único que necesitas es creer. No importa cuántas veces fallaste, no importa cuántas puertas se cerraron, no importa cuánto tiempo ha pasado. Hoy puedes activar tu fe otra vez. Hoy puedes mirar ese problema y decirle, no te tengo miedo, mi fe es más grande que esta montaña. Hoy puedes dar un paso con la certeza de que Dios no te va a dejar solo en el proceso, porque cuando caminas con fe, no caminas por tu cuenta. Caminas respaldado por la promesa de un Dios que todo lo puede. No esperes a ver para creer. Cree y entonces verás. Cree como si ya lo tuvieras. Declara como si ya estuviera hecho. Adora como si ya hubieras recibido. Porque esa actitud de fe abre lo sobrenatural, y lo que parecía lejos, lo que parecía imposible, lo que parecía cerrado, comenzará a moverse a tu favor. Porque cuando tú crees, Dios actúa. Hoy es un buen día para activar tu fe.
No te conformes con lo natural. No vivas limitado por lo que ves. Cree en grande. Cree con todo. Cree sin reservas, porque todo es posible para el que cree. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en tu espíritu te dice que Dios está a punto de hacer algo grande. No importa cuántas puertas se hayan cerrado en tu vida, ni cuántas veces te dijeron que no. Lo que Dios ha determinado para ti, nadie lo puede impedir. Antes de cerrar este video, quiero que vuelvas a los comentarios y escribas con fe esta frase: Señor, abre las puertas que yo no puedo abrir. Amén. Hazlo como una declaración final, como un acto de confianza total, porque cuando tú escribes con fe, el cielo responde con poder. Y recuerda, si Dios lo prometió, Él lo cumplirá. Mantén tu fe firme, porque lo imposible está por abrirse.